quiero God. compartir bajo un tema Today I want to share about a theme que le he titulado that I have titled Los milagros The Miracles en el camino. on the Way. Si tiene alguien a la par, dígale los milagros en el camino. Tell your neighbor, the miracles on their Si way. estás conectado ahí, tienes un compañero, dile los milagros en el camino. Tell your neighbor, the miracles on their way. Porque quiero dejarte saber que hay muchos tipos de milagros. I want to let you know there's many types of miracles. Hay muchos tipos de intervenciones divinas de parte de Dios There's para many nuestras vidas. divine interventions from Es God. decir, cuando la ciencia dice no, When science says no, cuando la lógica dice no se puede, when your logic says it's y not cuando possible, naturalmente ya no se puede lograr nada más, and when you truly can't do anything else, hay momentos de intervención sobrenatural there's a supernatural de intervention parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo from the Father, Son, and the Holy Spirit para los que tienen fe. to those who have Yo no sé faith. si hay alguien que tiene fe el día de hoy. Is there someone who has faith today? Que Dios hace lo imposible posible en vidas. God does Milagro. the impossible possible in their lives. Milagro. Miracles. Amén. Amen. ¿Saben lo que es milagro? Do you know what a miracle Lo is? acabo de definir, milagro. I have defined miracle, Pero hay milagros espontáneos. but they're spontaneous miracles. Hay milagros en momentos, en segundos. There are miracles in seconds. Hay milagros que ocurren antes de. There's miracles before. Hay milagros que ocurren después de. There's miracles that happen after. Pero yo quiero hablarte el día de hoy no de milagros antes o después. But I want to speak of miracles not before or after, No quiero hablarte de milagros repentinos, sobrenaturales, rápidos. not supernatural or quick. Yo quiero hablarte de milagros I want to speak of miracles cuya categoría which in the category son en el camino. they're on the way. Nota lo que estoy diciendo. No estoy diciendo milagros en camino, no. Porque milagros en camino nos hacen brincar, nos hacen aplaudir, nos hacen decir gloria a Dios, aleluya, nos hacen pararnos del lugar donde estamos. Amén. Amen. Pero milagros en el camino Miracles that are on the way. son milagros en el proceso. They're in the process. Son milagros que no ocurren ni en el lado A ni en el lado B, ocurren They don't- entre medio de. They happen in between. Son los milagros que muchas veces Dios hace con uno, pero uno se pierde de esos milagros. Miracles that God does within us, but we lose it Milagros en el Miracles. camino. on the way. Por eso dice que yendo Jesús So it said God was on the way de cierto lugar a otro lugar, from one place to another. dice que Jesús iba de Samaria He was going from Samaria y pasaba entre Samaria y Galilea. and Galilee. Es decir que el milagro que estamos a punto de ver no pasó ni en Samaria The miracle we are about to see didn't happen in Samaria ni en Galilea. or in Galilee. Pasó entre medio de. It happened in between. Sabes que tú y yo muchas veces decimos que pasa en Samaria o que pasa en Galilea. Sometimes we say let it be in Samaria or Galilee. Pero por querer que pase en Samaria o que pase en Galilea, But because we want it to be in either or, nos perdemos que pasa entre medio de uno y otro. we lose the fact that it's happening in between. Dice que había una aldea, There was a place, un pueblito, a village, un lugar en el cual ni siquiera se menciona el nombre. a village that is not even mentioned. Yo vengo a decirte que ni se menciona el nombre donde fue ni los 10 leprosos que estaban. They didn't mention the 10 lepers or the place. Porque de entrada quiero dejarte saber I want to let you know que muchas veces Dios hace that God does los mejores milagros the best miracles en donde ni siquiera hay nombre de donde reconocer where there's not even a place to be para que Él se recognized. lleve la gloria How many have y the la glory, honra. the honor? Porque Él merece solo la gloria y la honra. He deserves all the glory and Entonces honor. dice la historia que iba It says he was on the way. acción, caminando. Action process. Mientras Él iba, 10 leprosos While he was on the way, there was lepers. se acercaron a la distancia. Came from a distance. Es decir, que estos leprosos guardaron distancia social de Jesús. It says these lepers had social distance from Jesus. Porque su enfermedad era una enfermedad because their sickness was a que la sickness sociedad le dijo que no se acercaran a Jesús. that the society said you could not get near to Jesus. No podían acercarse a ningún hombre, a ninguna persona. You couldn't get near to anyone. Estaban rechazados. They were rejected. Entonces ellos estaban tan plasmados en eso que ellos con Jesús mismo guardaron distancia social. So they even kept the social distance from Jesus. Ahora aprendamos unas lecciones aquí. So let's learn some lections here. La primera es
de que mientras ellos guardaron distancia social y gritaron a gran voz, The first one is they screamed with a loud voice. dos cosas. Una es Jesús. Two things. One is Jesus. Diga conmigo Jesús. Say with me, Jesus. Y la otra fue maestro. And the other was teacher. Esta palabra maestro es rabí, This word teacher is rabbi, pero también encierra maestro y señor. but it's also teacher and Lord. Entonces a la misma vez que le dijeron maestro, le dijeron señor. At the same time they said teacher, they said Lord. Entonces empecemos viendo qué gritan ellos. So let's see what they scream. Gritan Jesús. They scream Jesus. Jesús quiere decir Salvador. Jesus means Savior. Cuando tú mencionas el nombre Jesús, When you mention the name tú Jesus, estás mencionando muchas cosas, pero una de las cosas que estás mencionando es Salvador. you're mentioning many things, but one of the things is Savior. Pero segundo, mientras ellos second. mencionan Jesús, They said Jesus. están mencionando verdad, They're mentioning the truth. están mencionando vida, They're mentioning life. pero ahí te va, But here you go. están mencionando camino. They're also mentioning the way. Porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy el camino. I'm the truth, the life, and the way. Entonces mientras ellos dicen Jesús, So while they say Jesus, están diciendo el camino. they are saying the way. Y yo quiero decirte que hay milagros en el camino. And I want to say there are miracles on the way. Solo uno lo captó. Only Hay one milagros got it. There en are el camino. miracles on the way. Le dijeron Jesús, They said Jesus, Salvador, Savior, pero también le dijeron maestro, but they also said teacher, pero también le dijeron Señor. but they also said Lord. Empecemos con Señor, Let's begin with Lord. porque todos nos gusta gritar Jesús, Salvador, We all want to yell Jesus, Savior, porque ¿quién no quiere ser salvo? because who doesn't want to be saved? Pero a ellos decirle Señor, But in saying Savior, estaban Lord, reconociendo su señorío. they knew about his kingmanship. De 10, solo uno reconoce su señorío y From- los otros 9 reconocen su Salvador. From 10, only one recognized. Porque todos queremos el beneficio del Salvador, We all want the benefit of a Savior, pero no queremos la responsabilidad but de we don't un want the Señor responsibility of a kingmanship sobre nosotros. over our lives. Todos quieren vivir su propia vida. We all want to live our own lives. Todos quieren crear su propia religión. They all want their own religion. Pregúntele, y todos tienen su propia religión, ideología de quién es Dios. Ask someone and they all have their own theologies of Pero God. Jesús bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I am the way, the truth, and the Entonces life. estamos hablando de 10 leprosos que se cansaron, Of 10 lepers que dijeron basta ya. that were tired and said, Al it's enough. decirle Señor, In saying Savior, le estaban diciendo nos vamos a someter they were saying, I'm going to be submitted completamente a ti, completely to you. porque entendemos que nuestra situación puede ser Because we understand that our situation dada a que no nos hemos sometido completamente a ti, can be because we're not fully submitted. porque en la vida hay consecuencias In life, there's consequences. y muchas de esas consecuencias que vivimos es And por many of those- decisiones que tomamos Consequences we have is because of the decisions we make sin señorío. without His approval. Solo yo decidí hacer esto, Said, I decided to do solo this. yo decidí hacer el otro. I decided to do that. Pero cuando entendemos que hay un señorío, But when we understand there's a king, Jesús entendió ese señorío. He understood that. Jesús dijo que si es posible que pase de mí esta copa, He said, if it is possible, let this cup pass. pero que no se haga mi voluntad, But let it not be my will, sino que se haga la tuya. but yours. Habrá alguien que hoy dice si es posible esto, If si es someone posible says, el otro, if it's possible to do this or that, pero al final que no se haga mi voluntad, but ultimately don't let it be my will, sino que se haga la tuya. but let it be yours. Ellos llegaron a un momento, ¿sabes? Los cambios empiezan cuando estos 10 leprosos reconocieron y dijeron no solamente Salvador, When they said not only Savior, sino que dijeron Señor. but they said Lord, Pero maestro, but teacher. diga maestro. Say teacher. Mientras ellos dicen maestro, While they said teacher, dicen un maestro da enseñanzas. a teacher gives lessons. Entonces tenemos que entender de que Jesús no nos da enfermedades, no nos da situaciones ingratas en nuestras vidas. He doesn't give us sickness or situations. Pero tenemos que entender We have to understand
que hay lecciones en el camino. that there's lessons on the way. O sea que el Dios que servimos, más interesado de resolver un problema rápido en nuestras vidas, está interesado en darnos unas enseñanzas. So the Lord, more than trying to fix our problems, He's trying to teach us a lesson. Aló. Hello. Entonces, en medio de lo que estamos pasando, In the midst of all they're going through, podríamos decirle Salvador, we can say Savior, pero podríamos decirle Maestro. or we can say Teacher. ¿Qué estás tratando de enseñarme en medio de esto? What is He trying to teach you in the middle of all this? No es de que Él te dio eso para darte una lección, no. He didn't give you that to give you a Sucede lesson. y pasa y estás enfrentándolo. Things are happening and Pero you're facing mientras them. estoy pasando esto, But while I'm facing mire, this, la pandemia no fue enviada por Dios, the pandemic wasn't sent by God. que muchos sí lo creen, pero Although son many 50 believe it, pesos. but that's something else. Pero no fue enviada por Dios, It wasn't sent by God. pero sí en medio de la pandemia. But in the midst of the pandemic, Yo no sé usted, I don't know about you, pero Dios nos ha dado lecciones. but God has given us Yo no sé lessons. usted, I don't know about pero hemos you, aprendido cosas en el camino. but we have learned Yo no many sé things on the usted, way. pero I don't know hemos about you. valoreado cosas en el camino. Yo no sé usted, pero habían cosas que no habíamos visto y en el camino ahora las miramos. There are things we didn't see on the way, now we Yo no have. sé usted, pero un padre quizás no había pasado tanto tiempo con sus hijos como ha pasado ahora. I don't know about you, but maybe a father didn't have much Yo no sé time. usted, pero había un matrimonio que estaba a punto de divorciarse, pero si no fuera por la pandemia ahora se volvieron a reencontrar y su amor es más fuerte que como era antes. Hay lecciones en el camino. There's lessons on the way. Entonces ellos les dicen, Maestro. So they said, Rabbi. Ahora Jesús responde Jesus answered y les dice, and said, vayan Go y preséntense and present yourselves delante de los sacerdotes. before the priest. Nota. Ahora, aquí hay una lección. So there's a lesson. Porque ellos guardaron distancia social. Because they kept social distance. Y Jesús hubiera podido fácilmente And Jesus could have easily decirle, vénganse para acá, hombre, que, said, Come over here. como digo yo, ¿qué charás esas de distancia social? Vénganse. What does hombre. that even mean, social distance? Quiero abrazarlo a los 10, ¿verdad? I just want to hug all y'all. Pero nota cómo ocurre el milagro. ¿Estás But listo? notice how this miracle happens. Porque Jesús, siendo Jesús, Jesus being Jesus, opera el milagro de una diferente manera. He works miracles in different ways. Y aquí está la respuesta para muchos que quizás dicen, ¿y dónde está Jesús, pues? ¿Dónde está la fe? The answer is here. Where is Jesus? Where's the ¿Por qué? faith? ¿Por qué sanan ahora sin tocar? Why do they heal without touching? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se acercan si de verdad es de Dios el asunto? Why are they close if it's from Que God? Jesús operó milagros de diferentes maneras. Jesus did miracles in Que many no puedes manners. cerrar a Dios de una manera. You cannot keep God in one way. ¿No? Alguien por ahí dijo, ¿y acaso Jesús andaba con máscara? Pues Was Jesus with the mask? eso es como decir, ¿acaso Jesús andaba en Mercedes-Benz? No existía. Was Aló, no me dejes solo. ¿Sí me doy a entender? O sea, pero Jesús diciendo, voy a mostrar quién soy yo, no lo hace porque dice, voy a hacer una sanidad, pero voy a hacerlo de diferente manera. Voy a hacer un milagro, pero voy a hacerlo de diferente manera. Voy a operar un milagro de los milagros que solo ocurren en el camino. En el camino. on the way. Entonces Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Jesus said, Go and show yourself to the Les priest. da una orden, He les da gives un them an decreto. order. Ahora, ellos tienen que tomar decisión. They have to make a decision. No tenían tiempo para decir, ay, Jesús ni nos tocó, They didn't have time to say, Oh, Jesus didn't touch us. ni puso las manos sobre nosotros. He didn't lay his hands on us. Solo nos dijo, vayan y preséntese al sacerdote. He just said, Go and show No yourself to the tenían priest. tiempo para ofensitas. He didn't have time for offenses. No tenían tiempo para niñeces. They didn't have time for Yo vengo a months. hablarle a alguien que dice, yo no tengo tiempo para ofensas. I come to Yo no tell tengo someone, I tiempo have time para for niñeces. offenses. I don't O have sea, lo time. mío es grave. Yo necesito a Jesús, pero need urgentemente. Yo no estoy preocupado en cosas que no me van a llevar a nada. Yo quiero un milagro. I want my miracle. Yo quiero una intervención sobrenatural de parte de Dios en mi vida. I want a supernatural encounter with God. Le dice, preséntense a los sacerdotes. He said, Show yourself to the priest. Ahora, ¿por qué preséntense a los sacerdotes? So why show yourself to the porque los priest? sacerdotes en ese tiempo Because the priests back in that time no sanaban. didn't heal.
Pero cuando un leproso ya iba sanado, But when a leper was already cleansed, ellos patentaban they would check, o declaraban la sanidad ya en la persona they would declare the healing in the person para que oficialmente so they can officially, los ex leprosos the ex-lepers volvieran would come back a su estado original en la comunidad, to the original state in the community porque habían sido sacados de la comunidad, because they were already away from the community, rechazados de la comunidad. rejected from the community. Entonces, mientras les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, While he said, go show yourself to the priests, les está declarando, he is declaring nadie se presentaba delante del sacerdote no one was before the priest sin estar ya limpio y sanado, if they weren't already healed, porque era de loco. because Yo no sé si hay alguien de fe que me va a captar esto que estoy a punto de decir ahorita. is there someone of faith who's about to get what Pero I'm saying? cuando Jesús les dice, vayan y preséntense a Él, When they said, go show yourself to the priest, les está diciendo el milagro ya ocurrió en lo espiritual. they're saying the miracle already happened in El the milagro spiritual. ya ocurrió en lo sobrenatural. The miracle already happened in the El milagro supernatural. ya ocurrió cuando envié mi palabra. The miracle already happened when I El said my milagro word. ya sucedió en lo invisible, The miracle already happened in the visible, pero tiene que manifestarse en lo visible. but it has to manifest in the Ya ocurrió visible. en lo sobrenatural, pero tiene que manifestarse en lo natural. It happened in the supernatural. Es decir, tienes que creerlo You have to believe para verlo. to see it. El mundo nos enseña, hay que ver para creer, The world teaches us you must see it to pero el believe Señor it. nos dice, hay que creer But the Lord says you must believe para ver. to see it. Hay que creer You have to believe para ver. to see it. Así es como trabaja el reino de Dios. That's how the kingdom of God works. Entonces mientras les dice, vaya y muéstrense, les está diciendo, caminen, Go and show, walk, caminen go hacia los sacerdotes, hacia aquellos towards the priests, que le van a decir, ¿sabes cómo es esto? A mí me fascina hacer esto. towards to those. You know, it fascinates me. Y hemos visto tantos milagros de esto. We have seen so many miracles. Y recién vimos uno ahorita con David y Anira. One with David and Yanira. Pero hay varios milagros de estos. There's many miracles. ¿Sabes cómo es esto? You know how this is? Como yo preguntarle a alguien, ¿tienes buen crédito? Like me asking someone, do you have good credit? Y me dice, no, no tengo buen crédito. And someone says, no, I don't have good credit. Entonces yo le digo, ve y mira casas And I said, go and look at homes que te guste para comprar. that you love so you can buy it. Déjame decirte cómo trabaja en lo natural. Let me tell you how it works in the natural. En lo natural no hay ni un realtor, o casi ya no hay realtors, In the bienes y natural, raíces, que te muestran casas sin antes decirte, muéstrame la carta de aprobación del there's banco. not realtors that show you homes unless you show them a letter. ¿Aló? Hello? Y si tú no le muestras una carta de aprobación del banco, If you don't show them a letter of approval from the ellos bank, no pierden su tiempo en mostrarte una casa. they don't waste their time showing you a Porque es de home. loco mostrarte una casa porque no tienes cómo comprarla. They don't show you a home because you have no No way of buying calificas. it. You don't qualify. Entonces mientras le dicen a estos 10 vayan y muéstrense a los sacerdotes, So while they go and tell these lepers, es como go, que le dijeran vayan y miren una casa para comprar cuando like tu they say- crédito está mal. go and look at homes while you have bad credit. Pero si tú tienes un mal crédito But if you have bad credit y quieres comprar una casa, and you want to buy a home, llama realtors y si te Call. dice dónde está su carta de aprobación, if they ask, where's your letter of approval? di next. Y mira usted y su carta next. Y su carta de aprobación next. Y su carta next. Cuando llegues a uno que no te diga, bueno, si no la tiene no importa, voy a mostrarle casas. When until you get to one that says, if you don't have it, it's okay. Con ese ve a ver casas. Go with him. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos detenemos en no estoy calificado para esto, ¿para qué voy a ir a soñar? You know why? Because we say we're not qualified. Why go dream? ¿Para qué voy a ir a esto y al otro? Why am I going to go here and there? Imagínate, Imagine estos leprosos tuvieron la oportunidad de decir, ¿para qué nos vamos a mostrar al sacerdote these lepers had an opportunity to say, why go show myself to the priest? si no estamos sanos? If we are not healed, Ellos todavía tenían lepra. they still had leprosy. Pero Jesús les dijo, vaya y muéstrense But Jesus said, go and show a los yourself sacerdotes. to the priest. Entonces ellos tuvieron que haber
hecho algo. So they had to do ¿Y something. qué fue eso algo que ellos tuvieron que haber hecho? And what was that? Ellos dijeron, bueno, él dijo que fuéramos a mostrarnos al sacerdote. They said we have to go show Entonces ourselves to the vamos a priest. ir a mostrarnos al sacerdote. So we're gonna go Empezaron show a ourselves to the caminar, priest. They empezaron a started to caminar, walk. They empezaron a started to caminar, walk. empezaron a accionar. They started to walk. Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? But you know what our problem is? Cuando ya esté completamente sano, voy a servirle al Señor. When I am fully healed, I'm going to serve the Lord. Es que mi esposo, no, hombre, es un RBD. Because my husband is Es rebellious. que mi esposo usted no la conoce, pastor. My wife, you don't know Es her, que mis pastor. hijos, padre de My la... children. Cuando se arregle mi casa, voy a empezar a caminar, ir. When my home is fixed, I will Jesús go. les dijo, empiecen a ir. Jesus said, go. Aunque estaban como estaban. Even though they were Hoy where they vengo a were. hablarle a alguien que está entendiendo esta palabra profética Who's having a problem. de ir. Go. Pero es que me duelen los pies, ir. But my feet hurt, go. Es que todavía medio siento el dolor de cabeza, I still ir. feel the headache, go. Es que mi espalda todavía no está al 100%, ir. Es que mis hijos todavía no se medio arreglan, ir. Go. Aló. Hello. Es que hay milagros que no van a ocurrir en un lado ni en el otro lado. There are miracles that are not going to happen from one place to another. Tú estás esperando que ocurran en un lado o en el otro lado. You're waiting for them to happen in a place or another. Hay milagros que van a ocurrir entre medio de. There are miracles that will happen on the way. Nota que Jesús no les dice van a ir cuando ya los sane completamente, no ir. Notice that he didn't say go when you're healed. He said go. Porque en el camino iban a ser sanados. Because on the way you will be En el healed. camino iban a ser liberados. On the way they were going to be free. Dios está levantando en estos últimos tiempos una generación de líderes God is lifting up a generation of leaders que no los está llamando cuando ya no tienen nada, están completamente perfectos. He is not calling them until they're perfect. Escúchame, porque alguien se va a perder esta parte. Listen to me. Dios está haciendo un llamado God is having a calling como estás ahorita, just as you are. como te encuentras ahorita, Just as you are. como le creíste ahorita. Just as you believed right Y now. a como estás ahorita te está diciendo, ¿te atreves a ir? Yo no sé And si hay just alguien as que you dice, are, do yo you me dare to atrevo a go? ir, yo me atrevo a I ir. dare to go. Pero mira, no tengo ni un dedo, pero ir. I don't have Pero anything, mira, go. las orejas, imagínate los leprosos, sí, pero mira, me estoy derribando todo, pero ir. Just go. Porque en el camino Because on the way, Dios no los llamó God didn't call perfectos, perfect people. pero sí en el camino los fue perfeccionando. But on the way, He will make you perfect. Por eso es de que no esperes That's why don't wait que Dios te llame till God calls cuando estés perfecto. when you are perfect. Porque algunos los van a enterrar Because some they will bury y you. nunca le sirvieron a Dios. And they never serve the Lord. Es que yo sé que yo puedo liderar una casa de restauración, pero estoy esperando. I can be a leader, but Estoy esperando. I'm waiting. Estoy esperando. I'm waiting. Yo sé que tengo un don, pero estoy I esperando. have a gift, but I'm Yo sé que waiting. tengo un llamado, pero estoy esperando. I have a calling, Yo but sé I'm que Dios me waiting. quiere usar, pero es que estoy esperando que esto se arregle, que el otro se arregle. A just muchos los waiting. van a enterrar I'm waiting, and y no se va a arreglar las cosas. they will be buried, Porque and vengo a the things won't be decirte fixed. que hay cosas que se arreglan no antes sino después. There are things that are getting ready, not before or after. Hay cosas que se arreglan en el camino. There are things that happen on the way. Yo conocí una pareja, hermanos, que duraron de novio como casi 8 años. I had a couple who were in a Cuando relationship yo for le 8 pregunté, ¿y years. por qué no se casan? Es que hay ciertas cosas que se tienen que arreglar todavía en And nuestra when I vida. told them, why don't you get married? They said, oh, we're waiting for some things to get ready. ¿Sí me entiende? Do you understand? Yo le dije, no, hombre, hay cosas que se van a arreglar. There are things that will get ready on the way. Es que cuando me den mis papeles, no, hay cosas que se van a arreglar. When they give me my papers, Es que cuando sepa que cuando me van a dar la corte, entonces no, hay cosas que se van a arreglar. Pero por estar esperando el punto A o el punto B, but when you're waiting from point A to muchas point cosas B, que Dios ha querido obrar en tu vida there are things God wants to do in your life no se resuelven.
they won't be resolved. Muchos hasta entregan el liderazgo porque dicen, no, es que... Many give up leadership. They say, I can't. Y estaban a un paso de arreglarse algo. They were just one step from being. Estos hombres fueron en el camino, y cuando fueron en el camino en obediencia, Those people that were on their way in obedience, en la dirección de Jesús, on the way to Jesus, en algún momento, mira, ni se registra dónde recibieron su milagro. in one way, it's not even registered where they received their miracle. Porque su palabra la recibieron en un lugar que ni se registra ni se sabe. Because the word was received in a Porque la place that wasn't palabra la registered. recibieron entre. They received it in between. Ahora el milagro menos. So now, less the miracle. Yo me imagino, mire, esto es como los leprosos viéndose a cada rato y nada. It's like the lepers watching nothing. Pero eso es como cuando usted y yo andamos buscando algo, queremos algo. It's when you and I are looking for something, we Entre want más nos something. fijamos, menos And sucede. the more we look at it, the less it happens. Pero entre menos le ponemos atención, But in the less we pay attention to it, de repente volteamos a ver y decimos, "Oh". next thing you know, you turn around and it's there. Usted de repente se mira en el espejo y dije, wow, You just see it and you're like, wow. amén. O sea, me imagino que ellos iban caminando en la palabra I imagine they were walking with the word, y de repente vieron and all of a sudden they saw que estaban sanos. that they were healed. El milagro había ocurrido. The miracle Ahora happened. imagínese que usted le pregunta a ellos, ¿dónde recibiste tu milagro? ¿Dónde fue el momento exacto? Imagine if you asked them, where did you receive your miracle? Ellos van a estar así como que They were like, what? en el camino. On the way. Yo vengo a decirle a alguien, uy, esto está, I prepárate, come here tómate to la tell pastilla. someone. Yo vengo a decirte a alguien I come to tell que someone. ni cuenta te vas a dar You won't even cuando notice. tu hijo dio el cambio que tanto esperabas que diera. Son did the Porque tú change. estabas alabando a Dios, tú Because estabas you were adorando a worshiping Dios, God, you tú were estabas worshiping sirviendo God, a Dios, you tú were estabas tan serving God. enfocado en Dios y en otras cosas de Dios que You were ocurrió el focused on milagro. God. Porque estar enfocado en el milagro implica estar enfocado en la necesidad y no el que suple la necesidad. When you're focused on the miracle, you're focused on the issue. Es que yo voy a la casa del Padre presencial cuando termine el virus, Padre la gloria. Primero el virus los va a terminar a ellos. Me olvidó que estábamos en vivo, Padre la gloria. ¿Sí me va a entender? O sea, hay cosas que tú estás esperando para empezar cuando termine y nunca va a terminar, porque va a terminar en el proceso que le estás creyendo al Padre, caminando en fe, en el camino, en el camino, en el camino. No dejando a un lado, hermanos, Not leaving aside los que vienen a este país the people who come to this country y dicen, yo le sirviera a Dios, pero and say, I will serve the Lord, yo but vine aquí solo por un año. I came here just for a year. Pero ya resulta que es un año con un 0, 10 años. But it's a year with a zero Y in nunca there. le sirvieron a Dios. And they never served the Lord. Tú tienes que decir, estos son mis planes, pero si Dios tiene otros planes. And you have to tell God, these are my plans, but if He has a different Entre que plan. vengo acá a hacer lo que pensé que venía a hacer y en I lo que come llego here de regreso a mi país to a do hacer lo que something. pensé hacer, le voy a servir en el camino. I will serve Him on the way. Le voy a adorar en el camino. You will serve Him on the way. Voy a ser un líder en el camino. You're going to serve Him on the way. Porque los mejores milagros Because ocurren the best miracles happen en el camino. Voy on the terminando. way. Cuando ellos se dieron cuenta When del they milagro noticed en el camino, they were healed, it was on the way. uno de ellos tuvo una revelación. Only one of them had revelation. Miremos que los 9 no estaban mal, porque no Look. estaban mal. The 9 weren't in wrong. Desde esta perspectiva no estaban mal. From this perspective, they weren't wrong. ¿Qué perspectiva, pastor? What perspective? De la perspectiva que habían recibido una palabra. The perspective that they received a word. ¿Cuál era la palabra que Jesús les había dado? What was the word Jesus gave? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Go show yourself to the priest. O sea que el que se mostró al sacerdote no estaba mal tanto en sí, So he who showed themselves to the priest weren't wrong. porque obedeció una palabra que Dios dio. Because they obeyed the word that God gave. Pero en el camino But on the way, Dios habló. God spoke. Pero en el camino, But on the yo no sé way, quién va a captar esto. I don't know who's going to get Dios this. habló. God spoke.
Diga conmigo, Dios habló. Say, God spoke. Pero en el camino, But on the way, Dios God reveló, revealed, reveló, revealed, reveló. revealed. Y alguno todavía está caminando en la palabra que Dios dio. And some are walking in the word Y He se está perdiendo la palabra que Dios está revelando. They're missing the Revelando, word that He's revealing. revelando. That He's revealing. Yo me imagino los 9 diciéndole al uno, espérate, es que él dijo. I imagine the 9 telling, wait, he said. Yo me imagino al uno diciéndole, sí, él dijo. And I imagine the one saying, yes, I heard. Pero ahorita me está diciendo. But I'm being told. ¿Qué me está diciendo? Ahorita me está cayendo el rema que él dijo. No dijo vayan y muéstrense al sacerdote. Right now I'm understanding. He said, go show yourself to the Yo no priest. sé quién va a captar esto. Vayan y muéstrense no al sacerdote, Go show yourself not to the priest. sino que dijo vayan y muéstrense a He said, go show yourself to los God, sacerdotes. the priest. Si yo me imagino a uno diciendo, espérate, espérate, I imagine the one saying, wait, recibiendo el rema del momento. I'm understanding. Es que una etapa implica la teología. One phase is the theology. Escrito está, Dios dijo. It is written, God said. Y otra cosa es lo revelado, And another thing is the revealed. que no desvale lo escrito That it is not against what y is no va en written. contra de lo escrito, It is not against what is written. pero es fresco, But it's the rest. es del momento, It's from the moment. es de la hora. It's from the hour. Y yo me imagino a uno diciendo, espérate, I imagine one saying, wait, hacia donde vamos to where we're going es sacerdote, is to the priest. pero no sé. Aunque lo vi de lejos, no sé. Even if I saw from a distance, Su mirada, su decreto, his decree, su palabra. his word. Yo me imagino que alguien hasta ese uno empezó a verlo en bata así como sacerdote That one saw him with a robe y dijo, espérate, and said, wait, aparte de Jesús Salvador, before the Savior, aparte de maestro rabí, aside from the teacher, rabbi, Señor, the Lord, es el sumo sacerdote. he is the ultimate priest. Ustedes se van a ir a mostrar al natural para que lo apruebe. You're going to show yourself to the natural so he can approve. Yo me voy a ir a mostrar al espiritual, al sobrenatural. I'm going to show myself to the Sumo. supernatural. Ustedes se van a Super. ir a mostrar al sacerdote. You're going to show yourself to the priest. Pero yo estoy recibiendo un rema ahorita I'm understanding something now. que sí hay sacerdote, There is a priest, pero hay sumo sacerdote. but there's a super. Sumo sacerdote. Above. Y el que dio la palabra And he who gave the fue word el sumo is the superior sacerdote. priest. Y él me validó a mí. And he healed me. Entonces uno regresa. So he goes back. Imagínate ese debate entre los 9 y el 1. Imagine the debate between the 9 and 1. Imagínate cuánto tuvo que confrontar ese 1 Imagine how much he had to face para marcar la diferencia. to mark the difference. Y regresa a Jesús. And he comes back to Y con Jesus. esto concluyo. And I'll finish with this. Y dice que con gran voz. He said with a great voice. La palabra original aquí es una voz extrema. The word here is extreme. Quiere decir que la voz que cuando regresó a darle gracias It means that the voice which he came back to say thank you a Jesús to Jesus, es que solo hay de dos. it's not of 2. Los 9 fueron a lo natural The 9 were in the natural, y agradecieron en lo natural. and they thanked them. El 1 regresó a lo espiritual y agradeció a lo espiritual. The one came back to the spiritual and thanked them in the Es spiritual. que a alguien siempre le vamos a atribuir There's someone that we're going to attribute to nuestro bienestar, our good, nuestra salud. our health. Siempre alguien. There's always someone. No existe a la nada, no. It doesn't exist to no one. Siempre hay alguien o algo. There's Termina hasta always en yo something mismo. or someone. Pero uno But one dijo no. said no. Yo esto This se lo debo a él. I owe to him. Se lo debo a él. I owe it to him. Y dice que por qué él manifestó su adoración y su agradecimiento con voz alta. Why did he manifest his worship with a loud voice? Porque su necesidad Because his need, la manifestó he manifested con voz alta. ¿Te acuerdas? with a loud voice. You Que remember? gritaron a gran voz, ten misericordia. They yelled with a loud voice, have De mercy nosotros. on us.
Entonces, cuando Dios obró en sus vidas, When God worked in their lives, tuvieron que regresar con más grande voz they had to come back with a greater voice aquel to Him que había hecho el milagro who did the miracle en el camino. on the way. Hoy te hago una pregunta. I'm going to ask you a question. Ya lo más fuerte está pasando. Ya lo más difícil está The pasando. most difficult has passed. O sea, gracias al Padre se están abriendo ya Thanks to the Father, things are opening up. las casas del Padre, los templos. The homes, the churches. Gracias a Dios que estamos en este país, que la Thanks to prioridad es God. eso. We're in this country. Gracias a nuestras autoridades, los gobernantes. Thanks to our authorities, the governors. Pero hay países donde no tienen esa oportunidad. There's countries who don't have the opportunity. Porque hay países que primero se abrieron otros bares, clubs, nómbralo. There's countries that open bars and clubs, Y las iglesias siguen cerradas. and the churches are still closed, Depende de las prioridades gobernales que hay. depending on their priorities. Pero tú y yo tenemos la oportunidad But you and I have the opportunity que las cosas de Dios por el momento y la iglesia es prioridad, es esencial. that this church is essential. Se están reabriendo. They're opening up. Ahora, yo no sé si hay alguien aquí I don't know if there's someone here que estuvo en el hospital al borde de la muerte that were in the hospital about to y die, Dios obró en su vida. and God worked in Esa their es una de las lives. personas que tuvo que haber regresado a la casa del Padre Those are the people who had to come back to the house of the Father diferente que como different salió. than what they Yo no left. sé si hay agradecimiento en la casa del Padre el Is there día de someone hoy. here who is grateful? Hay agradecimiento de lo bueno que Dios ha sido con Are you nosotros. grateful for what God has done? El uno regresó, y con esto termino. El uno regresó The one came back y dice que en voz alta, that said with a loud no voice, solamente le dijo, pero se postró, he not only showed, but he bowed down, glorificando a Dios a gran voz, glorifying him with a loud y voice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, nota lo que dice, este era samaritano. praising. He was a Samaritan. ¿Por qué menciona que era samaritano? Why did it mention he's Samaritan? Porque era el menos indicado Because he was the least para expected regresar. to return. Yo quiero decirte I want to tell you que en este camino de entre pandemia y no pandemia, that on this way from pandemic to no pandemic, muchos de los que van a regresar many that are going to return no son los que tuvieron que haber regresado, are not the ones who should have, son los que menos tuvieron que haber regresado. are the ones least expected. Pastor, ¿qué pasó con aquella persona que cómo What leía la happened to that palabra? Me acuerdo yo que I remember you gave him a con word, tantos títulos y todo eso. so many titles. Saber. ¿Aló? Hello. Y aquella persona que quizás no sabe mucho, Many of those people who don't Samaritano, know a lot, Samaritan, regresó. they came back. ¿Por qué? Porque hay una generación Why? Because there's a de los que generation Dios va a usar en estos últimos tiempos of who God's going to use in these last que no times son de los indicados, that are the least identified, de los calificados. least expected. Es una generación de samaritanos, They're a generation of pero que Samaritans sabemos, that even entendemos though they know, que they understand si Él no hubiera tenido misericordia that if he didn't have y mercy, gracia de nosotros, and grace over no us, estuviéramos aquí, we would no not be pudiéramos here. levantar nuestras manos en alto, We could not no lift up pudiéramos our hands. adorarlo, no pudiéramos servirlo. We could not Si ese eres worship. tú, ponte de pie en esta preciosa If mañana. that is you, please stand up this Ponte de morning. pie en esta preciosa mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Just close your eyes where you're at. Milagros Miracles en el camino. on the way. Milagros en el camino. Miracles on the way. Has estancado tu milagro Has your miracle been stuck? porque dices yo quiero que ocurra aquí o ocurra aquí. Because you say, I want it to happen here or here. Has estancado tu milagro porque has dicho después que esto cambie You said, after this changes, voy a servirle al Señor. I will serve the Lord. Después de que esto cambie After this voy a changes, entregarme con todo al Señor como I will nunca. give my all to the Lord. Después de que esto cambie After this changes, voy a agregarme a la alabanza, al liderazgo, a esto y al otro. I will be in worship and this and Estás that. esperando ese momento.
you're waiting for that moment. Que si lo que Dios quiere hacer en ti es en el camino, nunca va a ocurrir. If He wants to do it with you on the way, it will never Hoy happen. vengo a hablarle a alguien que se paró, I come to tell someone who stood up, se estancó, who was saved, se detuvo who stopped, y dice: yo no empiezo a caminar hasta que esto no cambie. and said, I can't walk until this happens. Hoy vengo a hablarle a alguien I come to tell y a someone decirte: empieza a dar el primer paso de nuevo. that you begin to take the first step. Empieza a caminar de nuevo. Begin to walk again. ¿Dónde te detuviste? ¿Dónde te estancaste? Where were you stuck? Empieza a caminar de nuevo. To begin again. Es que cuando miro un cambio en mi hijo, en mi When I see hija, a change in my children, cuando miro un cambio en mi líder, when I see a change in my leader, cuando miro un cambio en esto y en el otro, when I see a change in this and that, empieza a caminar. you begin to Empieza a walk. caminar. Begin to Empieza a caminar. Begin to walk. Porque estaba cerca. Empieza a caminar. Because you were close, begin to walk. Hoy vengo a activar a alguien proféticamente I come to activate someone prophetically que se había detenido. that was stopped. Aquí donde estás presencialmente Wherever you are, o ahí donde estás conectado, if you're connected, tómate este momento, este tiempo take this time, take this moment para pensar en la palabra, to think of the lo que el word, Espíritu Santo te está hablando ahorita. what the Holy Spirit is speaking to you ¿Dónde te now. detuviste? ¿Dónde te estancaste? Where did you get stuck?